Muy buenos días a todos mis hermanos de este programa Viviendo en Fe. Hoy queremos llevar un tema que realmente es de la liturgia de este tiempo, que es la Cuaresma, a cual hemos denominado Camino al Encuentro Resucitado. Eso es la Cuaresma, ¿no? Claro que tenemos que ver lo que es la oración, el ayuno, la abstinencia y tantas cosas. Pero todo lo que nosotros podamos hacer en la Cuaresma, todo, absolutamente todo, es para tener un encuentro verdaderamente el día que Jesús resucita, ¿no? Esa Semana Santa donde vamos a realmente a preparar nuestro corazón para ver la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esa resurrección nosotros vamos a encontrar la esperanza, la fe, esa vida que Jesús mismo nos ofrece en plenitud para vivirla con Él. Podemos decir que la Cuaresma es un estilo, ¿no?, de vida de los hijos de Dios, verdaderamente de los hijos de Dios. Esta es la Cuaresma, ¿no? Ese es un estilo de vida, de vivir en Cristo, ¿no? y vivir verdaderamente como hijos de Dios, como hijos verdaderos de Dios. La Cuaresma es la práctica, de ahí vamos a ver lo que realmente es el ayuno. O sea, el ayuno no solamente es dejar de comer, sino qué significa el ayuno. Vamos a ver cómo podemos compenetrarnos en la oración, ¿no?, para alcanzar la misericordia de Dios. La Cuaresma también es un tiempo de gracia, un tiempo de reflexión, un tiempo de conversión, un tiempo de esperanza, de esa esperanza que nosotros tenemos, que Cristo no se quedó en la tumba. Vamos a ver también hoy día, a veces nos confundimos, ¿cuándo empieza la Semana Santa? ¿Cuándo empieza la Cuaresma? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo es el...? Entonces, vamos a ver, hoy día, vamos a que quede bien claro todos estos conceptos, estas cosas, las fechas, para que esto no se nos quede solamente por estos tiempos litúrgicos, sino ya que se nos grabe como algo para toda nuestra vida y como una herencia también para nuestros hijos. Vamos a ver. Miremos primero que dentro de la Cuaresma es un periodo reservado para la reflexión espiritual. La reflexión que me va a llevar a tener un encuentro con Jesús. Pero ya no Jesús en la cruz, sino un Jesús resucitado. Un Jesús que está vivo. Un Jesús que está sentado a la derecha del Padre. Un Jesús que está aquí conmigo. Un Jesús que te acompaña en tu hogar. Un Jesús que está en tu oración. Un Jesús que está en los sacramentos. Un Jesús que está en tu comunidad, en esas comunidades de oración. O sea, vamos a encontrar realmente un Jesús que nos habla en la palabra de Dios, en esos evangelios que el Señor nos habla directamente. Hablamos qué poder tiene la palabra de Dios. Entonces la Cuaresma es un periodo reservado para esa reflexión. La Cuaresma es que el mismo Cristo nos invita a cambiar de vida. La Cuaresma es la iglesia que te invita, ¿no?, a que tú compartas estas cosas. La Cuaresma es todo aquello que permite que en tu vida dejes toda esa vida pecaminosa y entres a hacer las obras del Señor. Esto en sí es la Cuaresma, pero vamos a ver realmente cuál es la profundidad de esa conversión, cuál es la profundidad de esa entrega. ¿Por qué tengo que prepararme tanto? ¿Por qué tanto el hermano Hugo nos ha venido a hablar de Cuaresma, de conversión, del encuentro con el resucitado, encuentro con el Señor? El tema de esta mañana así es: Cuaresma, camino al encuentro del resucitado, a ese que está vivo, a ese que tiene el poder, que entrega su vida y recupera desde la muerte a la vida eterna. Eso se llama Jesús el Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque el pecado, yo le decía a alguien, ¿no?, en una jornada, le decía, miren, parémonos frente a Jesús. Cuando caminamos, entonces nos acercamos más al Señor. El acercarse más al Señor es hacer todas estas prácticas, ¿no?, que la liturgia, ¿no?, de estos tiempos nos invita a la conversión.
Es acercarme a Jesús, es acercarme a esa semejanza que Dios quiere que yo sea. ¿Por qué? Porque tú eres imagen y eres semejanza de Dios. Pero Dios no te dejó ahí. Dios quiso que por esa agua que brota del costado de Jesús el Señor, te hagas hijo de Dios y permanezcas en esa lucha, en esa gracia que el Señor te regala para ser verdaderamente hijo de Dios. O sea, el camino de Dios es un estilo de vida. Es un estilo de vida del cristiano, del católico, reconocido, ¿no? Reconocido. Yo me reconozco que soy católico. Ahora, el hecho de que sea católico, yo sea cristiano, yo sea seguidor de Cristo, no significa que nunca me voy a equivocar, que nunca voy a pecar. Y por eso es que todo el mundo me va a señalar, sí, hablaste, miraste. No. O sea, que nosotros vivimos en esa lucha. Por eso es que en esta cuaresma nos permite que el Señor limpie nuestro corazón para liberarnos de los odios, del rencor, de la desidia, de la envidia, ¿no? de ese egoísmo que a veces puede haber en nuestro corazón. Esto es mío. El egoísmo es lo más triste que puede haber, ese egocentrismo, que yo sea el más importante. Entonces, todas estas cosas, la soberbia, la desobediencia a Dios, ¿no? El incumplimiento de los mandamientos, son cosas que no van con el amor de Dios. O sea, estamos yendo contra esa corriente de amor que se llama Dios, porque Dios es amor. La cuaresma es ese tiempo de perdón, la cuaresma es el tiempo de reconciliación. Cada día, durante cada momento, nuestros corazones deben ser limpiados por la gracia del Señor. Entonces, de esto se trata en cuanto a la cuaresma. Aprendemos a conocer y apreciar la luz. Con la luz de Cristo nosotros podemos ver su camino. O sea, el camino se ve con la misma luz de Cristo. El camino que es Jesucristo no podemos ver con cualquier luz, porque cualquier luz puede ser engañosa. Tiene que ser con la luz de Cristo. Si no es con la luz de Cristo, entonces estamos viviendo en una oscuridad. Porque la luz de Cristo nos da sabiduría, la luz de Cristo nos muestra el camino, la luz de Cristo nos muestra nuestros pecados. O sea, la luz de Cristo nos va a permitir acercarnos al corazón de Dios. Entonces, no podemos caminar con una elección que nosotros hagamos. Hermanos, algo tengo que decirte, y esto es absoluto. No hay alternativas para la vida, porque hay un solo camino. El camino es Cristo. Y cuando tú eliges otra alternativa, no, yo he elegido esta alternativa fuera del camino de Cristo, pues vas a caminar en soledad, desamparado, en tristeza, en desilusión, porque no hay esperanza. Entonces, la esperanza es lo que me lleva a esa espera de encontrarme un día con el resucitado. Y este es el tema de la mañana. Cuaresma, camino al encuentro del resucitado. Esto es lo que nosotros tenemos que aspirar al encuentro con el Señor. Miren, nosotros hablamos de la cuaresma, que significa 40, pero les decía que vamos a aclarar un poquito, ¿ya? Para que esto quede bien claro y para toda tu vida. Grábate esto. Vamos a encuadrarnos primero dentro de la Semana Santa. Es semana de 7 días. Entonces, la Semana Santa, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, son santos. O sea, lunes santo, martes santo, miércoles santo, jueves santo, viernes santo, sábado, domingo. No, el domingo de resurrección, sábado de gloria. Pero todos son santos. Entonces, esa es la Semana Santa. Vamos aquí a encuadrarnos. Lo que empieza, ¿no?, de la Semana Santa atrás son 40 días, eso se llama cuaresma. Termina la Semana Santa, donde es la resurrección de Jesucristo. 50 días después es el Pentecostés. Con esto te lo llevas para toda tu vida. Las fechas pueden variar por los tiempos litúrgicos, pero vamos a repetirlo. Semana Santa, para la izquierda, 40 días atrás de la Semana Santa es la cuaresma, que es lo que nosotros en este momento estamos viendo. Semana Santa, 50 días después es
la venida del Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? Es la promesa, ¿no?, de Dios a enviarnos su Espíritu Santo, ¿no? En el Espíritu Santo son todos los dones, gloria, carisma y poder que te da Dios para que tú lo utilices en el nombre de Jesús y tengas este poder de Dios, que no es tuyo, sino es del Señor, en el nombre de Jesús. Por eso Jesucristo dice, vayan por el mundo, proclamen la buena nueva, lo que estamos haciendo acá, proclamando la buena nueva. Impongan las manos, sanen los enfermos y en mi nombre expulsen demonios. O sea, todo cuanto hagamos no es tuyo, sino es de Jesucristo, por el nombre de Jesús, porque ese nombre del Padre, capítulo 17 de San Juan dice, Padre, en ese nombre tuyo que a mí me diste. Por eso es que el nombre de Jesús tiene poder. Nosotros hablamos que el nombre de Jesús es todo el ser de Dios. Entonces cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, pues retroceden enfermedades, retroceden los demonios, retroceden todos los planes de Satanás, porque el nombre de Jesús tiene poder. Entonces en esto se trata, que en la Cuaresma nosotros tengamos en ese encuentro con el resucitado. Pues no esperemos el domingo de resurrección para irnos a confesar, pues no. Ya desde ahorita puedes ir limpiando tu corazón para que liberes de odios, para que te liberes de envidias, para que tú te liberes de tantas cosas que a veces hay en nuestro corazón. Ya hablaba el Señor, ¿no? En semanas anteriores decía, ¿no?, que toda actitud que tú tengas y por tu boca sale lo que tú has guardado en tu corazón. ¿De qué está lleno tu corazón? Acuérdense de lo que dijo el Señor. La mente, los pensamientos, es la fábrica de las cosas buenas o de las cosas malas. Tu mente puede ser una fábrica de pecados, ¿no? Comienzas a maquinar. ¿Han visto cuando van a hacer un robo? Planean. No, hay que buscar los planos, hay que ver a qué hora sale esa persona, hay que ver qué hacemos acá. Pero nuestra mente está planeando lo malo. O sea, dice Jesús, la maldad empieza en nuestra mente, ¿no? Entonces, seguidamente de nuestros sentidos, comenzamos a mirar, a observar, a escuchar, a hablar. O sea, siempre de lo malo. Cuidado con esto. Y de esto se trata la Cuaresma, limpiar todas estas impurezas. Esto es lo que hace impuro al hombre, ¿no? Lo que hablamos. Pero vamos a continuar. Ya quedó claro. Semana Santa, ¿no? Para atrás es la Cuaresma, 40 días. Semana Santa, termina el domingo de resurrección. Continuadamente, 50 días después es la llegada del Pentecostés. Es la promesa que hace. Y enviaré al Paráclito divino. No los dejaré huérfanos, dice el Señor. De esto se trata esta mañana. En esta mañana bendita, ¿no?, que el Señor ha querido que se denomine este tema camino. Ustedes saben que le había puesto un nombre a este tema. Y el Señor me levantó en la madrugada y me dijo, no, el tema es camino, Cuaresma, camino al encuentro del resucitado. Y en ese momento me puse a anotar el título y tuve que cambiarlo, porque eso es voluntad de Dios, ¿no? O sea, Cuaresma, camino al encuentro del resucitado. Es que el Señor es bueno con nosotros y tiene misericordia. Vamos a ver, ¿qué significa la Cuaresma? Que son 40. El 40 tiene que ver mucho, ¿no? El 40 es el número 4 que simboliza el universo material, o sea, todo lo que está o sea, los números siempre nos dan un mensaje, ¿no? Y los ceros es el tiempo de nuestra vida, es el tiempo que vivimos aquí en la tierra, es el tiempo de nuestras pruebas, de nuestras dificultades, de nuestros errores, de nuestros problemas. Este es el 40, pero vamos a ver qué sucedió como un acto reflejo de lo que es la Cuaresma. ¿Por qué nosotros queremos que esa Cuaresma sea santificada, que esa Cuaresma sea santa, que esa Cuaresma sea litúrgica, que esa Cuaresma sea bendita? No, primero, vamos a ver. Nosotros hablamos de los 40 días del diluvio. Diluvio es agua, baña, bautismo, limpia, purifica, transforma, llena. Esos son los 40 días, los 40 años, ¿no?, de la marcha del pueblo judío. Imagínense, Moisés, 40 años dentro del gobierno egipcio,
40 años dentro de lo que es la salida de Egipto hasta el desierto donde él es desterrado. 40 años de Moisés que saca a su pueblo. O sea, son 3 etapas que vive Moisés. La primera, que está dentro de Egipto, los 40 años, ¿no?, donde él trabaja con el faraón. La segunda es donde él es expulsado porque hay una revelación de Dios, ¿no? Sale de Egipto y el Señor lo manda a pastorear ovejas. Son 40 años. Y los otros 40 años que el Señor lo envía, ¿no?, a su pueblo, a rescatarlo al pueblo. Y desde que sale del pueblo, ¿no?, de Egipto hasta la tierra prometida, son 40 años. Entonces, ahí podemos ver los actos reflejos de lo que Jesucristo vivió, porque Jesucristo también tuvo sus 40 días. Esos 40, siempre el 40 es el número. No nos fijemos en la parte literal, sino fijémonos en el mensaje de esos 40. Los 40 días que pasó el mismo Jesucristo en el desierto para ser tentado por el demonio, ¿no? Nosotros sabemos de esas 3 tentaciones que sufrió Jesús, pero el Señor se permaneció firme. El demonio le hablaba con la palabra de Dios para hacerlo caer, pero Jesucristo, el Señor, le respondía con la palabra de Dios. Que estos, le decía el demonio, a ver, que estos panes, porque él 40 días tenía hambre el Señor, que estos panes, ¿no?, estas piedras se conviertan en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué nos está invitando el Señor? Que escuchemos la voz del Señor, que escuchemos, que aprendamos la palabra de Dios para saber responder los ataques del mal. ¿Cómo te vas a defender? ¿Cómo le vas a pedir a Dios algo si no sabes cuál es la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios está en la escucha, y la escucha está en la palabra, y la palabra está en la Biblia. Entonces tenemos que escuchar. Siempre decimos, la iglesia recomienda que nosotros empecemos a estudiar la Biblia por el Evangelio de San Lucas, seguido de Hechos de los Apóstoles, que es del mismo autor. Luego los Evangelios de San Marcos y San Mateo, y terminamos en Juan. Después que hemos leído esto, empezamos ya con todo, terminamos con toda la línea del Nuevo Testamento, que la gran mayoría son las cartas de Pablo. Entonces, empezamos, después que terminamos, recién empezamos a leer. Ahora, paralelamente tiene que ser con alguien que espiritualmente conozca la palabra de Dios, alguien que te pueda guiar, no con tu propio intelecto, sino con la luz del Espíritu Santo, que es el que nos enseña, que Él es el que nos va a guiar. Entonces, de esto se trata esos 40. También nosotros podemos ver de esos 400 años de opresión que tuvo el pueblo, ¿no?, de Israel, dentro de la opresión que tuvo con el pueblo egipto. Ahora, la cuaresma también para nosotros debe observarse en un espíritu penitencial, en un espíritu de conversión, en un espíritu de querer nosotros cambiarlo, lo que nosotros tenemos. ¿Quién sabe mejor los defectos, los errores, los pecados que tú conoces? Solamente tú, y el Señor lo sabe. Entonces Dios quiere que tu corazón sea limpiado, ¿no?, de todas esas intenciones que a veces brotan de nuestro corazón. A veces, sin darnos cuenta, reaccionamos de una manera que herimos a la otra persona, y a veces herimos a los seres más amados, ¿no? Y después decimos, Dios mío, ¿qué hice? Perdóname. Entonces, San Pablo decía, Dios, hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Pero cuando él decía, arráncame este aguijón, ¿cuál sería el aguijón de San Pablo? Entonces, te basta mi gracia. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros somos frágiles y nos quebramos, pero ahí está la gracia, ahí está la misericordia, ahí está el Señor que te levanta. Entonces nosotros podemos decir, pero hermano, yo no le hago daño a nadie. Claro, pues, a ver, comienza a pensar en esta cuaresma. ¿Eres egoísta? ¿Eres soberbio? ¿Eres ambicioso? ¿Tienes tendencia a las acciones, vicios del mundo? O sea, comenzamos a analizar todo lo que nos puede arrastrar. Entonces, una dirección puede ser Romanos 1:29, que está llenecito ahí de pecados, no, Gálatas 5:19, de estos 2 párrafos nomás, y seguimos y comenzamos a leer todos esos pecados. A ver, ¿cuál de estos cometo? De repente, si no cometes ninguno,
te has transfigurado en Jesucristo el Señor. Pero vamos a ver cuánto Dios quiere hacer en nosotros. Y hemos visto todo este camino. Y les recuerdo, Semana Santa, para atrás 40 días es la Cuaresma y son 40 días. Semana Santa termina en el Domingo de Resurrección para adelante, ¿no? 50 días después es el Pentecostés. O sea, ya estamos encuadrados, acuérdate, 40, 7 y 50. Entonces, porque a veces nos confundimos, ¿no? Este es para una situación simplemente literal y que lo puedas tener en tu corazón para toda tu vida y te encuadras realmente en qué tiempo estás. ¿En qué tiempo estás, hermano Hugo? En el tiempo de Cuaresma. ¿Y qué es la Cuaresma? Todo lo que estamos hablando. Tiempo de gracia, tiempo de conversión, tiempo de preparación para entrar en el camino al encuentro con el resucitado. Esto es la Cuaresma. Entonces, vamos a ver. La Cuaresma también nos invita a hacer la oración, el ayuno y la limosna. Pero vamos a ir un poco más a lo que es la oración, o sea, profundizar un poquito más en esto. Después, al final, vamos a hablar de lo que es verdaderamente un ayuno. El ayuno no solamente dice, no voy a comer. O sea, tampoco el ayuno es decir, voy a hacer dieta. No, eso no es ayuno. Vamos a ver qué cosa es para Dios el ayuno. Pero primero vamos a ver en lo que es la oración. La oración, dice, es sabernos nosotros que tú te sientas amado de Dios. Entonces, cuando tú te sientas amado de Dios, comienzas a decirle, gracias Señor porque me amas tanto. Gracias Señor. Y tú miras la cruz, dice, Señor, que en esa cruz has muerto por mí. Entonces se te puede venir una tentación, decir, el Señor ha muerto por todos, ¿qué va a morir por mí? No, el Señor vino por nosotros, por los que estamos en pecado, por los que no lo conocemos, ¿no? Por los que están en las cárceles, por los que aún estando aquí en la tierra, creyendo que vivimos libres, vivimos encarcelados en nuestros miedos, en nuestros complejos, en nuestros traumas, vivimos encarcelados, ¿no? En medio del egoísmo, en medio de la vanidad, en medio de la soberbia, en medio de la desobediencia. O sea, hay cárceles que nosotros no podemos observar, es más que una cárcel física, que es la peor de las cárceles, es la cárcel espiritual o la cárcel emocional, la cárcel mental, donde nosotros vivimos llenos a veces de prejuicios y de cosas, asumiendo que lo sabemos todo. Oye, la omnisciencia es de Dios por si acaso, ¿no? Y que tenemos palabras de ciencia y palabras de conocimiento, sí, que te la revela el Espíritu Santo en algún momento, pero no tienes el conocimiento pleno de la ciencia de Dios, ¿me entiendes? Entonces, vamos a ver, lo que hoy día hablaba el Señor en lo que es la oración es esto. Decía, en la oración se abre el diálogo en la intimidad, tú con Dios. Esa es la oración. Entonces yo comienzo a contarle mis cosas, no. Cuéntale lo que quieras. Cuéntale, o sea, Dios no quiere que le arregles tu vida con palabras bonitas. Señor, me siento pésimo. No me da ganas de hacer nada. O Señor, o de repente un día, Señor, me siento regio, me siento grande. No, o sea, conversa con el Señor, ¿no? Y comienza a escuchar a Dios. De repente, si tú eres un lector de la Biblia permanente, en el silencio, esas palabras que tú has leído, el Señor te las revela de acuerdo a la pregunta que tú quieres hacerle. Si es la comunicación, es la forma en que el Espíritu Santo guía tu oración con el Señor. Esa es la intimidad, ¿no? Cuando nosotros estamos recibiendo en la Eucaristía a Cristo, es desde el mismo trono que el Señor desciende para que tú puedas comer su cuerpo y vivir arraigado en ese amor de Dios. Hermanos, mira, decíamos que la oración es la que abre esa intimidad con el Señor. Te abres a la acción del Espíritu Santo. O sea, cuando tú estás orando, entonces dile, Señor, yo no sé orar. Mira, ya estás hablando así, ya estás orando y no te das cuenta. Señor, no sé qué decirte. Ya estás orando con el Señor. Y esa oración le agrada a Dios. ¿Sabes por qué? Porque estás dirigiéndote a Él en una forma confiada en Dios. O sea, estás confiando que Él te escucha y le dices, Señor, ¿no? Es como cuando tú te vas al colegio, a la universidad o te preguntan algo, no he estudiado. Te estás dirigiendo al profesor, te está diciendo lo que has hecho y lo que no has hecho.
Entonces, lo más hermoso es saber de algo que tú no ves, saber que te escucha, saber que te ama, y ese es Dios. Esto es realmente la oración, ¿no? Mira María. María Santísima, se presentó el ángel, era la voz de Dios. María Santísima, ¿qué dijo? Aquí está la esclava del Señor, haz de mí lo que quieres. Esa es una actitud humilde, no decir, mira Señor, a mí no me gusta esto, a mí me gustaría que sea, oye, ¿sabes en qué se equivocó Dios en esto? Oye, un momentito. Alguien decía, pero ¿por qué nos hizo Dios de barro? Muchos nos quebramos. Imagínate que te hubiera hecho de acero, Dios mío, si te hubiera hecho de acero, te hubieras sentido tan fuerte, tan así, de acero inoxidable, que no necesitas a Dios. Entraría una soberbia tremenda. Por eso Dios nos hizo de barro, para que en su inmensa misericordia, cuando tú te quiebres, clames a un Dios amoroso, te conviertes como un bebé que cae al suelo y dice, mami, y tú no lo vas a dejar en el suelo, corres. Si se raspó, lo cura sus heridas. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Cura nuestras heridas, nos abraza, está con nosotros. Esto es la Cuaresma. La Cuaresma es preparar nuestro corazón para el Señor. Mira, todas estas cosas que te estoy hablando, ahora, es la oración, el ayuno. Después vamos a profundizar un poquito el ayuno, pero el ayuno es el sacrificio que tú ofreces a Dios para ganar un poco de dominio de tus pasiones, para dominar tu carne, para dominar tus pensamientos, para acordarte que hay alguien en el mundo que no tiene que comer, y cuando tú haces ese ayuno, te solidarizas con esa persona. La limosna, los cristianos llamamos limosna al desprendimiento que nosotros tenemos de un dinero o de un tiempo para darle a una persona que realmente necesita, ¿no? Que realmente necesita. La limosna es compartir con los indigentes, con el necesitado, ¿no? Con el desvalido, ¿no? Con aquella persona que realmente está postrado en una cama. O sea, hacer una acción realmente de una acción humana verdadera. Ahora, vamos a ver, con esto cerramos. Isaías 58, como decía el hermano, papel y lápiz. Capítulo 58, Isaías. Hermano, esto llévatelo para toda tu vida. Llévalo esto, ¿sabes por qué? Porque aquí hay un momento en que el Señor dice, tú irás haciendo las obras y la gloria de Yahvé irá tras de ti, bendiciendo tu vida por las obras que el Señor nos pide. Escucha lo que dice. Vamos a tratar de llegar a todo este mensaje porque es precioso. Dice, grita con fuerza y sin miedo, levanta tu voz como trompeta y denuncia a mi pueblo sus maldades y sus pecados a la familia de Jacob. Según dicen, me andan buscando, dice nuestro Dios, día a día, y que se esfuerzan por conocer mis caminos, como una nación que practica la justicia y no descuida las órdenes de su Dios. Vienen a preguntarme, dice Dios el Señor, cuáles son sus obligaciones, y desean la amistad de Dios, y se quejan. Hay una pregunta que nosotros les decimos a Dios: ¿por qué ayunamos y tú no lo ves? ¿Por qué nos humillamos y tú no lo tomas en cuenta? O sea, como hay un reclamo del pueblo a Dios. ¿Por qué en los días de ayuno, dice el Señor, ustedes se dedican a sus negocios y obligan a trabajar a sus obreros? Ustedes ayunan entre peleas. Mira cómo nos habla el Señor. Usted dice, Hugo Mienes, ¿tú ayunas? Sí, a ver, dice el Señor, pero ayunas entre peleas, dice la palabra de Dios. Ayunas entre peleas, ayunas entre contiendas y golpeas con maldad. No es esto, esta clase de ayunos, que logrará que se escuchen sus voces allá arriba en el Señor. ¿Cómo debe ser el ayuno que me gusta, dice el Señor? O el día en que el hombre se humilla. Mira, ¿acaso se trata nada más que de doblar la cabeza como un junco, o de acostarse sobre sacos y echarse ceniza? ¿A eso llamas ayuno y día agradable a Yahvé tu Dios? ¿No saben cuál es el ayuno que me agrada? Dice Yahvé de los ejércitos. Romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libre a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Compartir tu pan con el hambriento. Los pobres sin techo entrarán a tu casa.
vestirás al que está desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Esto es el ayuno que Yahvé, nuestro Dios, nos pide. Toda esa injusticia, derrocarla. Ahora, si tú cumples esta acción de ayuno, ¿no?, de desprendimiento, de generosidad, mira las promesas que te hace Dios. Promesas de Dios. Seguidamente, en Isaías 58, versículo 8. Escuchen mis hermanos, que esto es importante para nosotros. ¿Todos quieren ser bendecidos? Sí. ¿Todos quieren ir al cielo? Sí. Escucha lo que dice el Señor. Entonces, cuando tú hagas estas cosas que yo te pido, entonces tu luz surgirá como la aurora, tus heridas sanarán rápidamente, tu recto obrar marchará delante de ti, y la gloria y la bendición de Yahvé tu Dios te seguirá por detrás. Entonces, si llamas a Yahvé tu Dios, Él te responderá. Cuando lo llames, Dios te dirá, aquí estoy. Entonces, cuando hagamos todo eso, Dios mío, ¿pero qué está diciendo el Señor? Que si, dice el Señor, ¿no saben cuál es el ayuno que me agrada? Romper cadenas injustas, desatar las amarras del yugo. O sea, toda opresión que tú haces sobre otra persona, toda presión donde haces sobre otra persona, o toda intimidación, toda agresión, todo aquello, el Señor quiere que se rompa todo. Entonces eso es lo que nos está pidiendo, que se rompan esos yugos, dejar libre a los oprimidos, romper toda clase de estos yugos, compartir tu pan con el hambriento, abrirle la puerta a quienes están desamparados. O sea, este es el verdadero ayuno. O sea, no es decir, bueno, mira, yo ya ayuné. ¿Qué cosa has ayunado? No he tomado desayuno. Y tampoco has almorzado. Dios mío, tremendo ayuno. Pero el Señor nos dice, ustedes ayunan entre peleas y contiendas, golpean con maldad. No es esta la clase de ayunos que lograrán que se escuchen sus voces allá arriba. O sea, el Señor nos está exigiendo algo más. ¿Para qué? ¿Por qué te exige Dios? ¿Por qué te presiona? Parece que hay una presión. Dios es bien malo, parece, ¿no? Me está exigiendo tantas cosas, pero es por algo que nos va a llenar de bendición. Por esa promesa que hace Dios. Dice, entonces, si tú realizas todas estas cosas que hoy te mando, tu luz surgirá como una aurora y tus heridas sanarán rápidamente. Tu recto obrar marchará delante de ti, y la gloria de Yahvé te seguirá por detrás. Cuando llames a Yahvé tu Dios, Él te escuchará. O sea, tú estás haciendo estas obras de bien. Entonces, ahí viene la añadidura. Entonces, por eso dice el Señor, hagan, ¿no?, las obras de justicia, ¿no?, el evangelio, y todo vendrá por añadidura. ¿Cuántas cosas a veces nosotros hemos realizado, ¿no?, y de repente le pedimos algo a Dios y nos quedamos en silencio y nos olvidamos? Y cuando tú sin pensar llegan aquellas cosas que están en tu corazón y se cumple lo que dice la palabra de Dios, que Dios te dará cuanto anhelas en tu corazón. Pero dice, aclara San Pablo, siempre que estén inmersos en la palabra de Dios. O sea, ¿qué cosa es? En la voluntad de Dios. Esto es el mensaje de esta mañana. Esto es realmente lo que quiere Dios, ¿no? Vimos, exigencia de Dios, promesas de Dios, ¿no? Y Dios también te pide un cambio. Esta es la cuaresma. La cuaresma no es decir, mira, yo hago la oración, hago el ayuno, hago abstinencia. No. Dios quiere un cambio de vida. Porque el Señor hoy día nos habló perfectamente, nos dijo realmente, tú ayunas, oye, pero el ayuno que yo quiero no es que dejes de comer tanto. Claro, lo tienes que hacer para mortificar tu cuerpo, ¿no?, para acordarte del indigente, para que en ese ayuno haya una solidaridad con aquel que no come, mejor dicho, con aquel que no tiene, para aquellos lugares donde hubo catástrofes. Entonces, eso es el ayuno, solidarizarte con esa persona. Pero eso es físico, pero el Señor quiere algo más, un cambio donde se derroque el yugo de la opresión. Imagínate, si realmente nuestros políticos hicieran ayuno, Dios mío, viviéramos en un paraíso, ¿no? Pero el ayuno que Dios nos está pidiendo, este ayuno donde nos está exigiendo, ¿no?, romper cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos, romper toda clase de yugo, compartirás el pan con tu hambriento, abrirás las puertas al indigente. O sea, esto es verdaderamente el ayuno. Por eso yo quería centrarme en este punto, porque es realmente importante para mi vida, ¿no?
también el Señor nos pide en esta palabra de Dios, dice, si en tu casa no hay gente explotada, si apartas el gesto amenazante de las palabras perversas, si das al hambriento lo que sea para ti y sacias al hombre oprimido, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad se volverá en la claridad del mediodía. Hermano, estas son las promesas de Dios. Y el Señor continúa haciendo promesas y promesas y promesas, simplemente porque escuchaste la palabra de Dios. Esto es la Cuaresma. O sea, la Cuaresma no es decir, voy a rezar un Padre Nuestro, un Ave María, ya dejo de comer, no hago mi oración, me abstiné. No. Eso tienes que hacerlo, sí, porque eso mortifica tu cuerpo, te comunica con Dios. Pero a Dios le agrada que no seas egoísta, que te desprendas de ese egoísmo y seas generoso. Imagínate, ponte sabiendo tú que hay una persona que no ha comido todo el día y tú justo vienes con hambre, pero tú eres una persona que se alimenta siempre. Estás con hambre y te compras un tremendo sándwich, esos Bembos, ¿no? Riquísimo. Y te lo vas a echar a la boca y ves a un niño que te está mirando. Señor, no tiene una propinita. Y sabes que ese niño no ha comido un día o 2 días. Tú te desprendes de esto y se lo das. Dice la palabra de Dios, cuando tú hagas estas cosas, verás la gloria de Dios, porque en ese paso que tú das, la gloria de Dios irá detrás de ti, la bendición irá sobre ti. Entonces, aquellas cosas que tú pedías y que añorabas tanto, el Señor te las regala. Bueno, a veces a mí me ha sucedido que yo he llegado a veces estaba sin plata en el bolsillo, bueno, ando en vicio. Estaba en ese momento sin dinero y tenía una sed, tenía ganas de comerme un ceviche, ¿no? Y me quedé callado. Le dije, Señor, me gustaría comerme un cevichito. En eso me acuerdo que entró el ingeniero Mena, un amigo. ¿Y qué tal, Hugo? ¿No comemos un cevichito? Le digo, sí, ¿de verdad? Me dice, sí. Y compró una tremenda fuente y nos comenzamos a comer ceviche. Estaba por el campo y decía, tengo una sed tremenda. Y alguien viene y me dice, ¿te invitaría una agüita mineral? Heladita, Dios mío, helada, imagínate. Gracias, Señor. O sea, ¿qué cosa hace el Señor? Hasta en tus pequeños detalles está ahí Dios. En esos pequeños detalles que nosotros no le damos importancia. En esa parte donde tú dejas de creerte que eres superior, ya eres el jefe y miras al otro. No, o eres el primer puesto en el colegio, en la universidad, o eres... No. Todo eso que Dios te ha regalado son un don muy especial. El don de la sabiduría, ¿no? Las habilidades que Dios... Por eso es que muchos en el colegio una lección se la aprenden rápidamente, otros son más lerdos, otros no la entienden, otros tienen que repetírsela, ¿no? O sea, son regalos que Dios te da. Pero también en aquellos que no tienen esa capacidad, también nosotros tenemos que mostrar ese ayuno, ¿no? De tener caridad, de enseñarle, de tener paciencia con esas personas. Pero a veces no decimos, mucha, qué bruto que es este, ¿no? Y nos creemos inteligentes. Dios mío, esa inteligencia es del Señor. Dile gracias, Dios. Entonces, esto es lo que queríamos compartir esta mañana. Esto es lo que nosotros queríamos compartir. Estas son cosas preciosas realmente. Y continúa en el versículo 11, con esto cerramos. Yahvé te confortará en cada momento, en los lugares desérticos te saciará. Él rejuvenecerá tus huesos y serás como un huerto regado. Y sigue el Señor. Bueno, quiero terminar con un pequeño testimonio. Estamos en el campo, en un desierto. Eran las 3 de la tarde, no habíamos almorzado. Bueno, me fui sin desayuno, no, porque salí bien temprano ese día. Muy temprano salí. Eran las 3 de la tarde, estamos en una zona desértica. Y con el ingeniero que viajaba, nos moríamos de sed y de hambre y ninguno de los dos hablaba. Ay, le decía, Señor, bendito seas. Hermanos, ¿me pueden creer que en el desierto encontramos una sandía con tu rama seca así? Que no tuvimos, cuando fuimos a abrirla, la cortamos en una piedra, la golpeamos y la partimos en 2, estaba llenecita de agua, no, bastante jugosa esa sandía. Oye, nos saciamos. Y decía, bendito y alabado sea Señor. En un desierto, una sandía. Díganme que estoy loco, soy un fanático, pero eso es lo que sucedió. Testigo, mi amigo y testigo Jesucristo, es que el Señor jamás te va a abandonar. Prepara tu corazón. Acuérdate que la cuaresma
tiempo de gracia, tiempo de conversión. Haz un análisis en este momento o en la noche, ¿no? ¿Qué cosa es lo que estás haciendo? ¿No? ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿Qué pasa en cada minuto de tu vida en tus pensamientos? Acuérdate que aquí está la fábrica. La fábrica de pensamientos es para las maldades o para hacer las obras de bien. Conforme tú maquinas, conforme tú piensas, conforme tú comienzas a discernir, es la forma en que tú eliges el bien o el mal. Que esto sea para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre nosotros recibimos esa bendición que nuestro Dios le dio a nuestro Padre Abraham y que nosotros también la recibimos, que quiere el Señor que seamos benditos para llevar bendición a aquellos que no lo conocen. Padre amado de Dios de misericordia, bendícenos en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Gloria a Dios.